El título de nuestra lección se titula Agravando la ofrenda de Dios. Agravando la ofrenda de Dios. No es muy común este tema, y digo esto porque no sé si alguna vez he escuchado o había predicado acerca de este tema, valga la redundancia, y parece fuera de lo común. Quiero decir que especialmente sé hermanos que predican en diferentes lugares, en congregaciones, pueden aprovechar para tratar de expandir su mente, especialmente donde hay varones, no hay ancianos, también para aprovechar esto, y por qué no también las hermanas que son miembros de la iglesia, para que puedan tratar de entender este tema. Y aquellos que no son cristianos, estamos seguros que también de alguna manera va a beneficiarle, ya que tiene que ver, hermanos, con el uso del dinero, los cristianos, que ponemos en recipiente cada primera de la semana. No es un tema especialmente para aquellos que no conocen a Dios, de ahí que es posible que tengan dificultad para entenderlo. Algunos hermanos que tienen poco en el Evangelio tal vez batallen un poco para entender este tema, pero yo les pido que se concentren y traten de entenderlo. Voy a tratar de hacerlo muy simple y apegarme a lo escrito, hablar donde la Biblia habla y guardar silencio donde ella guarda silencio. Nuestro texto para estudio, análisis de esta mañana se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 5, verso 9 al 16, aunque ciertamente el verso 16 es el que contiene nuestro tema de hoy. Los demás son contextos del verso 16 de 1 Timoteo 5, 9 al 16, especialmente el verso 16. Dice así la palabra de Dios, el verso 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, dice Pablo a Timoteo, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. No solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hermanos, esto tiene que ver mucho con el tema del uso de la ofrenda. El uso de la ofrenda es muy amplio el tema. Este tema no pretende cubrir todo lo amplio que es y comprenderse, pero sí comprender una gran parte de ella, y ojalá, hermanos, que podamos, sea de beneficio para nuestras vidas. Note bien el versículo 16, no sea gravada la iglesia. Usted notó los versículos anteriores, empezamos a leer acerca de honrar a las viudas, verso 3, de poner en la lista, se ha puesto en la lista, verso 4. El lector de la Biblia, especialmente los varones de la iglesia, especialmente el evangelista, debe preguntarse, ¿y para qué ponerlo en la lista? Y todo, hermanos, llegará a un punto muy claro de que estas viudas en la iglesia en Éfeso eran puestas en una lista donde serían atendidas por el tesoro de la iglesia. La iglesia básicamente aquí, por ejemplo, no sea grabada la iglesia. Es un lenguaje de metonimia, donde habla, en lugar de la ofrenda, habla la iglesia, como allá en el libro a los de Deuteronomio, cuando dice bendeciré tu canasta, tu arteza de amasar, etc. Todo cristiano estudioso de la Biblia debe comprender estas verdades. Pero concentrémonos, hermanos, en entender este tema muy simple. El versículo 16 es nuestro enfoque. La Biblia, Dios habla hoy de lenguaje sencillo. Dice, si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sea una carga para la iglesia. Reina Valera dice, no sea gravada.
Dios habla hoy, dice que no sea una carga para la iglesia. La Biblia de las Américas, que es una traducción muy fidedigna, en este versículo también dice, y que la iglesia no lleve la carga. La iglesia no lleve la carga. Tenemos que hacer una pregunta, hermanos, que va a seguir nuestra secuencia de estudio en esta ocasión. ¿Cómo la ofrenda? Es una pregunta obligada. ¿Cómo la ofrenda de la iglesia, la ofrenda de Dios que tiene la iglesia, el tesoro de la iglesia, puede ser grabada o sobrecargada, como dice el texto? ¿Cómo? Toda la iglesia debe preguntarse eso. Si son hermanas, deben de entender este tema, ya que los varones hacen decisiones sobre la ofrenda, o los ancianos hacen decisiones sobre la ofrenda. ¿Cómo? Y debemos evitarlo en un sentido muy sencillo. El texto dice, no sea grabada la iglesia, en este caso el tesoro de la iglesia. No debe ser, entonces debemos evitar eso. Como cuando el texto dice, no dejando de congregarnos, evita dejar de congregarte, se te hace costumbre, ven al Señor cada domingo. Eso es lo que el texto dice, y no es opcional, es un mandamiento. Este texto, hermano, dice, no sea grabada. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sabe usted cómo puede ser la iglesia grabada? Bueno, todos decimos, hermanos, todos proclamamos que para todo tenemos modelo, ¿verdad que sí? Noé tuvo un modelo para hacer el arca, Génesis 6, 14 al 16. En cuanto al tabernáculo, Hebreos 8:5 dice, hermanos, pero como se le advirtió a Moisés, haz de acuerdo al modelo que se te mostró en el monte. Moisés sabía las medidas, el tipo de tela, el color que llevaría el tabernáculo movible para los israelitas. ¿Tenemos modelo para todo? Tenemos modelo para todo. La Santa Cena, Mateo 26, 26, Cristo la instituyó. Hechos 27, el primer día de la semana. ¿Cómo hacerlo? 1 Corintios 11, 23. ¿Tenemos modelo? ¿Estamos perdidos en eso? No. En cuanto a cómo ser un cristiano, tenemos el ejemplo del eunuco, Hechos capítulo 8, 11, 26. Se le llamó a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía. Romanos 6, 4. Capítulo 6, versos 4 y 5 habla de que somos nosotros muertos, crucificados y resucitados, sepultados con el Señor a través del bautismo. ¿Cómo se hace un cristiano? ¿Tenemos modelo? No estamos perdidos. Hermanos, escuchen bien esto. Cada evangelista, cada iglesia debe preguntarse, para todos tenemos modelo, pero la pregunta es, ¿y para el uso de la ofrenda no tenemos modelo? ¿Podemos proclamar y decir que estamos desprovistos, que ahí no tenemos modelo para usar la ofrenda? Pregúntese eso. Tenemos 3 ejemplos de cómo se usó la ofrenda bajo el Nuevo Testamento. 3 ejemplos muy claros. Durante el primer siglo se le dio este uso a la ofrenda y es escritural. Este es nuestro fundamento. Primero, se usó el dinero en cuanto a salario para predicadores. Primero los Corintios 9:14, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que así manda el Señor que los que trabajan en el Evangelio vivan del Evangelio. Filipenses 4:15 al 18, la Escritura dice que bien hiciste en enviarme a Tesalónica una y otra vez para mis necesidades. No es que tenga escasez, sino he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol Pablo. De ahí que la iglesia, el tesoro de la iglesia en Filipos, la usaron para evangelización, para predicadores como Pablo. Pero no solamente, hermanos, en la evangelización, la predicación, tenemos modelo en la Biblia, el Nuevo Testamento, que también se usó en la ayuda para hambre. Segundo a los Corintios 8, 1 al verso 4, dice la Escritura, que hacemos saber la gracia que ha sido dado a las iglesias de Macedonia y Acaya, que en grande prueba de tribulación, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos en participar en este servicio para los santos, etc. Note bien, hermanos, las iglesias de Macedonia y Acaya enviaron dinero de la ofrenda para hambre. Romanos 15, 24 y 26 dice Pablo, ahora voy a ministrar a los santos pobres que están en Jerusalén, porque a Macedonia y Acaya les ha parecido bien hacer un donativo, pues son deudores a ellos.
Ahora, debo especificar algo muy importante aquí. No era cualquier tipo de hambre. Era una hambre, hermanos, gran hambre. Por ejemplo, en Hechos 11:28 hay un registro donde dice que en el tiempo, hermanos, vino un profeta hablando que vendría una gran hambre sobre toda la tierra habitada en tiempo de Claudio. Los hermanos enviaron socorro a las iglesias, a los hermanos de Judea, lo cual bien hicieron enviar por mano de Pablo y Bernabé. Hechos 11:28. Ahora, lo que estamos diciendo, que ya, hermanos, esto sienta un precedente, de que no es una necesidad que estamos mirando aquí, es de la evangelización, de la predicación. Segundo lugar, en hambre, era una gran hambre. No era cualquier situación en el uso que se le dio a la ofrenda bajo el Nuevo Testamento. Pero en segundo lugar, tenemos también registro que los hermanos, las iglesias, especialmente la iglesia en Éfeso, según el capítulo 1, 1 Timoteo 1, verso 3, Pablo dejó en Éfeso a Timoteo. Ahora, le está explicando en el capítulo 5, nuestro texto de hoy, versículo 9 al 16, hermanos, acerca del uso también de esta ofrenda para viudas. Y en esta parte, hermanos, en las viudas de la iglesia, en el aspecto local. Así es que, si usted busca en el Nuevo Testamento, Señor, ¿qué nos dejaste como modelo para saber cómo usamos la ofrenda, el tesoro de la iglesia? Va a encontrar solamente estos 3 ejemplos. Ahora, cuando, hermanos, miramos, por ejemplo, en respecto que los hermanos en Judea no quedaron desamparados, y es el objetivo de la ofrenda, no quede alguien desamparado. Ahorita lo entenderemos un momento más adelante, el propósito de Dios en cuanto a la ofrenda. Ahora, mirando en una de estas tercera parte en cuanto a las viudas, en la parte que se usó la ofrenda, hay 2 requisitos en las viudas puestas en la lista, note bien. 2 requisitos. Por ejemplo, hermanos, primero, las viudas de la iglesia son, capítulo 5, verso 9 al 16. Primero, uno de los requisitos que encontramos es el requisito de fidelidad. Si usted ve en el versículo 9 al versículo 10. Bueno, si dice no menor de 60 años, que tenga... Y obviamente entendemos, sentido común nos dice que ¿por qué, hermanos? No menos de 60 años. Usted sabe que menos de 60 años aún podemos trabajar. Las mujeres aún pueden trabajar. Después de 60 sería más difícil. Sentido común. Sabio el Señor. Bueno, ¿qué otra cosa? Buenas obras, crié hijos, hospitalaria, lavó pies, socorrió afligidos. Toda buena obra haya practicado. Note bien. Uno de los requisitos debe ser de fidelidad. De fidelidad. Y el segundo, hermanos, que un requisito es que realmente sea una necesidad. Está desamparada. Si usted ve el capítulo 5... de 1 Timoteo y nota el versículo 3 precisamente, honra a las viudas que en verdad lo son. Y luego vemos el versículo 5, dice versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primero a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Verso 5, note bien esto, verso 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. ¿Ve eso? La que en verdad es viuda ha quedado sola, esto es desamparada, y espera en Dios, solamente su esperanza está en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Note eso. Un requisito, hermanos, para poner en la lista a viudas y gastar el dinero de esa manera era fidelidad y necesidad. Realmente estaba desamparada. Note bien los versículos, el contexto. Ahora hago una pausa para decir esto, hermanos. Muchas veces creemos que estamos perdidos y que no tenemos modelo para usar la ofrenda del dinero de la ofrenda de Dios en la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué constituye esto? ¿Qué constituye? ¿Con qué criterio se usa para gastar la ofrenda en ciertas necesidades que se dicen en la iglesia local? ¿Cuál es el criterio? ¿Es el criterio que se está usando aquí en cuanto a las viudas, usando el requisito de fidelidad y realmente necesidad, que es desamparo? La verdad es que no. Muchas ocasiones, hermanos, por falta de conocimiento, se pueden hacer decisiones sin cumplir los 2 requerimientos: fidelidad y realmente necesidad, que es desamparo.
De ahí que he dicho que los hermanos de Judea no quedaron desamparados. Cuando una iglesia, hermanos, ya agotó sus recursos, no alcanza a cubrir su necesidad en la iglesia local, entonces entra otra iglesia, por ejemplo Macedonia y Acaya, para ayudar a esto. Hermano, no hay desamparo, no hay desamparo. En cuanto a las viudas, de la misma manera, ha quedado sola, no tiene hijos, no tiene nietos. Alguien dijo en una ocasión, hermanos, estoy recordando, él me dijo, hermano, pero dice que el requisito se ha creado hijos, entonces ¿qué pasó con los hijos? ¿Infiere? Claro que crió hijos, pero no tiene hijos más. Y es mayor de 60 años, escucha esto. Algo sucedió, no tiene esposo, ha quedado sola, es claro. ¿Qué debe hacer la iglesia? Es fiel y está desamparada. Así es que las viudas fieles no quedan desamparadas, como la iglesia allá en Judea no quedan desamparadas. Cumple con los dos requisitos, hermanos, para usar la ofrenda. Así es que si usted pregunta, hermanos, toda la pregunta es, ¿cuándo la iglesia es agravada o sobrecargada con parte de trabajo que no le corresponde? Bueno, cuando al ayudar de la ofrenda no se cumple con el estándar de fidelidad y necesidad. Porque está usándose la ofrenda en casos donde no se cumple. Ahora, he dicho, hermanos, que muchas veces nosotros pensamos que todos tenemos modelo excepto en el uso de la ofrenda. Pero piense con cordura. Si nosotros no tomásemos en cuenta el modelo de la Santa Cena, por ejemplo, ¿podría usted abogar porque se tomara la Santa Cena el miércoles? ¿Podría usted abogar porque la Santa Cena le pusiéramos un poco de jamón para que no subiera? ¿Verdad que no? Tenemos un estándar, tenemos un modelo. Y en el uso de la ofrenda no tenemos modelo. Claro que tenemos modelo. Y es el modelo, una vez más, hermanos, el estándar con que se medían las situaciones para gastar en la iglesia local, que es fidelidad y realmente necesidad, que implica desamparo. Ahora, bueno, el no usar este estándar, permítame decirle lo siguiente, no usar el estándar que se le dio a Timoteo en la iglesia en Éfeso sería como, por ejemplo, los varones decir, o el evangelista decir, bueno, no cumple los 60, tiene 58, puede trabajar un poco, pero está bien, pone en la lista. Bueno, no lavó pies, no hospedó, no hay obras, está bien. Bueno, vamos a ayudarle. Es como decir, bueno, el hermano no es muy fiel, poco viene a los servicios, no muestra fidelidad, temor a Dios, pero está bien. Bueno, se aplicaría en tiempo de Pablo, diría, sí tiene hijos, sí tiene nietos, no está desamparada, pero hay que ayudar según la filosofía del siglo XXI. Hermanos, para eso es la ofrenda. Y el estándar de fidelidad y necesidad, ¿cuándo se va a usar? ¿Se da cuenta, hermanos, de eso? La verdad que el estándar que Dios puso es para llevar a cabo sus planes, al repartir justicia, sus bendiciones y hacer cumplir sus promesas. Hermanos, ¿ha pensado en esto? Lo que el salmista en el Antiguo Testamento dijo en el capítulo 37, verso 25, y ahí se cumple aún hasta el Nuevo Testamento. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué conexión tiene con lo que estamos diciendo? Dios en el Antiguo Testamento se encargó, hermanos, nunca se desgastó el calzado, ni sus ropas se envejecieron del pueblo israelita. Cuando el salmista capítulo 37, 25 dijo eso, joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En el nuevo periodo de la gracia no debe haber un hermano viuda desamparado. Y es la palabra desamparado, en necesidad. Judea no queda desamparada, ¿verdad que no? Macedonia y Acaya suplieron lo que les faltaba. Las viudas que cumplían con la expectativa y el estándar de fidelidad y necesidad, ¿quedaron desamparadas? No. De eso trata nuestro texto de hoy. ¿Cómo cómo la ofrenda puede ser grabada cuando tú y yo abogamos y usamos la ofrenda donde no hay ni fidelidad o no hay ni una necesidad real? Donde hay desamparo. Bueno, hermanos, hay algo más. Cuando la ofrenda de la iglesia es grabada, como dice la versión 60, cuando la ofrenda carga con todo el peso de los gastos del lugar de reunión, y abra su mente. Y quiero decirlo abiertamente, y por favor, abra su mente. Ojalá que no lo tome como algo que viene el hermano Alberto, no.
note las escrituras, analícelas. Hermanos, alguien nos vendió esta idea hace mucho tiempo, yo no sé cuándo ni dónde, que muchos hemos estado arrastrando de que todo debe salir de la ofrenda, hasta el último centavo de lo que se compre, un foco, un trapeador, un borrador, etcétera, debe salir de la ofrenda si se usa en el lugar de reunión. Una escoba para abrir el parking, el estacionamiento, bueno, debe salir de la ofrenda. Alguien vendió esta idea. Considere, confróntenlo con la palabra de Dios ahora, por favor. Puede ser grabada por eso, piense, abra su mente. Primero, tenemos que preguntarnos, ¿cómo justifica la Escritura el uso de la ofrenda en gastos del lugar de reunión? Esa es la pregunta, ¿cómo? En un argumento de alguien que dijo, la iglesia no puede usar dinero de la ofrenda para un pizarrón, no puede. Si no puede tener un comedor para dar una comida, la iglesia, a personas que vienen a visitar, entonces no puede usar un micrófono. No puede gastar en eso. Alguien argumentó esto. Escuchen bien esto, hermanos. Es cuestión de ayuda, no adición. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Por ejemplo, ¿por qué pagamos la luz, el agua, bancas, etcétera? El mismo edificio, ¿por qué gastamos dinero para hacer un edificio? Hebreos 10:25 hay un mandamiento específico, no dejando de congregarnos. O sea, debemos congregarnos. Y es por ello que gastamos en eso. 1 Corintios 14:23, y toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Esa es la diferencia. La iglesia en Corinto tenía un lugar donde se reunía. No estoy afirmando que tiene un edificio, pero tenía un lugar. Como tenemos nosotros hoy en día un lugar para cumplir un mandamiento. Eso es la ayuda, pero no es adición, no es agregarle algo más al mandamiento. Bueno, tenemos, por ejemplo, la Santa Cena, Mateo 26:26. ¿Por qué usamos coperos, pan, jugo de uva, etcétera? Para ayudar al cumplimiento del mandamiento. ¿Se fijan en eso? Pero ¿qué si agregamos? Es una adición, jamón al pan. Esa es una adición. ¿Por qué tenemos un bautisterio? ¿Por qué hemos usado dinero en la ofrenda para construir un bautisterio? ¿Dónde bautizar personas? Por Marcos 16:16, Mateo 28:19. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Necesitamos el agua para sumergir, sepultar a personas en el agua. ¿Se fijan en eso? Ayuda al mandamiento. Por eso gastamos dinero en la ofrenda. Así es que, hermanos, aclarando un poquito más. ¿Qué es lo declarado en cuanto a autoridad bíblica? Es decir, en otras palabras, lo que se ha declarado a través del mandamiento, lo que son ayudas, es permisible, se permite, pero una adición no, algo que se agrega extra no es autoridad divina de Dios. Por ejemplo, miramos este cuadro que hemos visto una y otra vez, acerca del mandamiento, la ayuda y lo que es la adición. El mandamiento, comer pan, que usamos para ayudarnos, mesa, plato, pero si le agregamos adición, jamón, carnes, es una adición, es pecaminoso. El bautisterio, ropa que tenemos para personas que se bautizan, bueno, es parte del mandamiento, el bautismo, pero adición es aspersión, no sumergirla o cualquier otra cosa. ¿Se fijan en eso? Hacer un arca, inferencia necesaria, no tuvo que haber usado algún tipo de herramienta para cumplir el mandamiento del arca de 300 codos de largo. Pero ¿qué si Noé le pone otra ventana? O una cuarta piso. O otra arca. Eso es adición. Aún al cantar, Hebreos 13:15, fruto de labios. ¿Qué es lo que nos ayuda a cantar, hermanos? Los himnarios, lo que da el tono. Pero, ¿qué si agregamos instrumentos? Esa es una adición. De ahí que usted está entendiendo por qué usamos el dinero de la ofrenda en gastos del edificio. Hermanos, por mandamiento. Por causa de un mandamiento. No estamos agregando algo más. Así de esa manera la ofrenda, tenemos un recipiente, una cuenta para guardar seguro el dinero. Y esa es una ayuda grande. Pero una adición sería ofrendar el miércoles. O en vez de ofrenda, practicar el diezmo. Eso sería una adición, sería pecaminoso y una afrenta delante del Señor. Por eso usamos el dinero. Pero hermano, recuerde, la pregunta es, ¿necesariamente tenemos que usar la ofrenda solamente en los gastos del edificio? Piensen esto. La Biblia enseña que no.
no necesariamente la ofrenda de la iglesia debe cargar con todo el peso, porque eso es de lo que estamos hablando, de agravar la ofrenda, agravar el tesoro de la iglesia. No necesariamente. ¿Sabe usted que hay opciones? Y ahora abre su mente, por favor, para que pueda razonar conmigo las siguientes verdades. Primero, 1 Timoteo 5:16, el texto que estamos analizando, donde dice no sea agravada la iglesia. Este texto, mis amados hermanos, contiene dos verdades. Note bien la división en el mismo texto del verso 16. Si usted tiene un sentido de apreciación, va a apreciar que el texto se parte por la mitad. Y tiene dos verdades claras que cualquier persona simple lo puede captar. Primero, la primera parte. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. Note bien esa primera parte. Tiene que ver con tomar otra opción aparte de la ofrenda, la cual son hijos y nietos encargándose de una viuda. ¿Se fijan eso? Eso es lo que tiene que ver la primera parte del texto, muy simple. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. La segunda parte del texto, hermanos, tiene que ver donde dice a fin de que haya lo suficiente, o con el propósito que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas. ¿Se ve eso? Esta segunda parte tiene que ver con que la ofrenda se use en verdaderos casos de necesidad. ¿Cuándo? Es una necesidad cuando hay desamparo. Y entra la bendición de Dios para los santos y que no se lleve a cabo, que no se cumpla y que sigamos mirando, hermanos, que podamos vivir y morir y nunca veamos santo mendigando pan, porque nunca va a pasar así. Dios se encarga precisamente de eso. Así es que esas dos verdades contienen este texto. Así es que, hermanos, tenemos ejemplos en toda la Biblia de que podemos usar nuestro bolsillo para no gravar la ofrenda. Ahora, si alguien dice y argumenta, porque tradicionalmente se ha estado diciendo, de que todo debe salir de ofrenda, ¿cuál es el argumento bíblico para decir eso? Aquí hay argumento bíblico para explicar que sí podemos, hermano, escuche bien esto, la benevolencia personal puede intervenir en la benevolencia, en el uso de la ofrenda de la iglesia. Puede mezclarse, puede hacerse. En otras palabras, no es la única opción usar la ofrenda en gastos del edificio, lo que estoy explicando. Vamos a mirar ahora lo siguiente. Primero, tenemos ejemplos bajo el Antiguo Testamento. Y cuando vamos a leer este pasaje, hermanos, donde David y los jefes de la familia intervinieron para construir el templo que Salomón, su hijo, empezó a edificar, estamos mirando, usted va a ver claramente que había un tesoro que era de Dios. Pero también hay un tesoro muy personal que es de David, lo cual también involucró en la construcción del edificio del templo de Salomón. Note bien esto ahora. Primera de Crónicas 29, 1-9. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Versículo 2. Y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedra de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Note bien el versículo 3. Además de esto, aparte de esto, note bien esa frase, aparte de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, amo y quiero la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, pare allí. Voy a mostrarle algo más que he enseñado en las clases sobre interpretación hermenéutica de Biblia. Está en un paréntesis ahora lo que sigue, y en rojo. Para que usted vea cómo tanto Pablo como el Antiguo Testamento, hermanos, este tipo de escrito, había un paréntesis y lo terminaba con la frase que se inició. Muchas veces hay que distinguir eso. Dice, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, entre paréntesis, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, es decir, cosas que pertenecían a Dios. Por eso dice oro y plata que, y continúa después el paréntesis, que he dado para la casa de mi Dios. ¿Captó eso? Ahora, hermanos, todo lector estudioso de la Biblia debe comprender fácilmente eso. Y lo he desglosado para que usted vea que es un asunto personal de él. De su propio tesoro, él puso, he dado para casa de mi Dios. ¿Qué cosa? Verso 4.
3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová?, preguntó. Y miren, hermanos, es colectivo. Ahora déjenme hacer una pausa. Cuando alguien dice y repite una idea errónea a través de los años, todo es salir ofrenda. Hermano, compraste eso, dale el recibo al tesorero que te lo pague. Son $5, no importa, dáselo. ¿Sabe usted que se va heredando esa idea? Que no viene de la Biblia. De ahí que cuando también alguien dice, yo compré esto, pues yo, hace falta un florero, pues yo lo pongo. Un espejo se rompió del sanitario de los niños, yo lo pongo, y nadie dice nada porque estamos ya acostumbrados. Es contagioso. Mire lo que hizo David. ¿Quién quiere hacerlo ofrenda voluntaria a Jehová? Y dice el verso 6, entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro, y todo lo que tenía piedras preciosas les dio para el tesoro de la casa de Jehová. Noten bien, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Cómo se siente uno después que hace algo? Pero cuando no se hace eso, hermanos, ahora alguien dirá, estoy pensando, alguien dirá, pero ese es un ejemplo del Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. He dicho, hermanos, que cuando la ofrenda es grabada, cuando se carga todo el peso de gastos del edificio, pero hay algo más. También cuando la ofrenda carga todos los gastos de los evangelistas de iglesias locales, y los miembros no hacen su parte de su bolsillo particular, lo cual hizo David. Por ejemplo, vea esto. He dicho, hermanos, que no necesariamente el tesoro de la iglesia debe cargar con todo. Puede ayudar la benevolencia particular, es lo que estoy diciendo. Puede mezclarse y puede hacerse. Y es lo que está diciendo el verso 16 el apóstol Pablo precisamente. Ahora, note bien, hermanos, Gálatas 6. Yo pregunto a mí mismo, ¿cuándo fue la última vez? Pregúnteme, que yo le prediqué sobre Gálatas 6:6. ¿Cuándo le di un sermón textual de Gálatas 6:6? Y la verdad, hermanos, que muchos de nosotros que predicamos no estamos predicando por dinero, Dios lo sabe. El testimonio es claro y cómo estamos viviendo nosotros en cada iglesia local. Hemos codiciado su dinero, sus casas, sus bienes. Pero ¿por qué muchas veces no predicamos Gálatas 6:6? Porque, hermanos, evangelistas tenemos temor de que se nos acuse de que predicamos por dinero. Pero ¿cuál es la verdad de Gálatas 6:6? Entonces no vamos a enseñar todo el consejo de Dios, como dice allá en el libro a los Hechos, capítulo 20. No vamos a enseñar todo el consejo de Dios. Debemos de enseñarlo. Note lo que dice Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hay otras traducciones cuando dice de toda cosa buena, de toda bendición material. Ahora, ¿para qué haga usted conciencia sobre esto? ¿Quién fue el que le predicó el evangelio? ¿Quién enseñó? ¿Quién le da clases bíblicas? Bueno, ahora piensen lo siguiente. Lo que está diciendo en este texto es nada menos y nada más lo que Pablo dijo a los hermanos, a los romanos, capítulo 15, 26 y 27, sobre que Macedonia y Acaya tuvieron que hacer una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Verso 27. Pues les ha parecido bueno y son deudores a ellos. Note bien, Macedonia y Acaya eran deudores a los de Jerusalén, porque si los gentiles, que es Macedonia y Acaya, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, que es el evangelio, la riqueza, el propósito de tu vida, deben también ellos, Macedonia y Acaya, ministrarles de los materiales. O sea, tú me predicaste el evangelio. Tú me das esta bendición espiritual de dar motivo a mi vida. Déjame compartir un poco de bendición material contigo. Hermanos, hermanas que me escuchan en cualquier lugar, ¿cuándo fue la última vez que hizo partícipe de alguna bendición material con su predicador, con su evangelista? Con su maestro de clase, no el evangelista. ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso? ¿Es gran cosa que tú participes o des algo material a alguien que te dio algo espiritual? ¿Es gran cosa?
¿Tiene alguna comparación, verdad que no? Ahora usted dice, hermano, ¿por qué no se había aplicado eso? No, el punto es, porque no quiero que se haga así conmigo, como dijo Pablo. El punto es que estoy diciendo que esta es una causa, porque en muchas iglesias la ofrenda es grabada. No se pone atención en el 5:16 que Pablo dijo. Y si la iglesia sigue grabándose, sobrecargándose, dándole un mal uso. ¿Por qué? Hermanos, miren esto. Porque evangelistas en diferentes iglesias locales padecen necesidad y todo se quiere que la ofrenda supla su necesidad, y a veces la ofrenda es muy pequeña. Pero ¿quién de los miembros o quién de los discípulos que están aprendiendo ha ayudado un poco en sus necesidades? Piensen en eso. Eso es lo que Dios dice. Se está grabando. Es una de las causas que se graba mucho la iglesia. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Hermanos, note bien esto. Mujeres ayudaron a Jesús para predicar en su ministerio, aunque tenían una bolsa de tesorería. ¿Quién la tenía? Judas Iscariote. Ahora, imagínense si las mujeres y personas que vieron a un lado de Jesús el ministerio hubieran seguido la filosofía del cristianismo del siglo XXI. No, tienen una ofrenda con Judas, de ahí tiene que salir todo. Fueron a comprar allá en Samán, el Pozo Jacob, que compren de ahí. Se terminó, pues a ver cómo le hacen, pero todo tiene que salir de allí. Esa filosofía. Hermanos, cambiaste una ventana en el edificio, que te paguen. Todo tiene que salir de la ofrenda. Imaginen eso. ¿Qué hubiese sucedido con estas mujeres? Ahora lea conmigo el texto. Estoy diciendo que hay evidencia bíblica para ver y abrir nuestros ojos, hermanos, y no cometer ese error. Mire lo que dice Lucas 8, 1-3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena y de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Sabía eso? ¿Qué si hubieran seguido la regla de hoy en día? ¿Y para qué le ayudan ellos? Tienen un tesoro con Judas. ¿Puede, hermanos, hacer eso? Sí. Eso hacía más liviano la carga de la bolsa que tenía Judas. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo escribió al mismo Timoteo, al mismo hermano, que escribió esta verdad, de cómo muchas veces es grabada la ofrenda de la iglesia, le dijo acerca de ricos que tenían bienes. Verso 18, capítulo 6, 1 Timoteo 6, 18 y 19. Que hagan bien, enséñales, Timoteo. A los ricos de este mundo no pongan sus riquezas, su esperanza en las riquezas, las cuales no son eternas. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Buenas obras, generosos, dadivosos. ¿Se fijan en eso? Y de eso, hermano, está hablando la Biblia. Está hablando la Biblia de eso. La verdad es que muchas veces, en conclusión, muchas veces, mis amados, la ofrenda de Dios es grabada y no nos damos cuenta. Tenemos que romper con nuestras ideas y entender que no estamos desprovistos. Hay modelo. Dios no nos dejó a darle un uso como queramos. Hay un modelo. Y el modelo es el criterio que se aplicó Timoteo, a la iglesia en Éfeso, donde había viudas. Y los 2 requisitos para miembros de la iglesia es, hermanos, de fidelidad, una vez más, y realmente necesidad cuando había amparo. Ese es el concepto de la Biblia. Y también se usó en ese mismo texto, hermanos, el principio básico, el modelo de que no necesariamente la iglesia debe cargar con todo. Es grabada cuando sucede eso. La alternativa eran hijos y nietos. Y la que en verdad espera desamparo esos. Entonces, para ahí está realmente el enfoque de una necesidad real para el uso de la ofrenda. ¿Cuándo, en conclusión, cuándo es grabada la ofrenda de la iglesia? Cuando se usa con alguien que no tiene el estándar puesto por Dios, sencillo. El estándar de fidelidad y necesidad.
Muchas veces los varones evangelistas no tomamos en cuenta esto. Hermanos, pero es que no es muy fiel. Sí, pero para eso es, ayúdele. Para eso está la ofrenda. Como si fuera un fondo, dicho con todo respeto, un fondo de ahorro que hay que echar mano cuando podamos. Y no es así. Cuando es grabada la ofrenda de la iglesia, cuando dejamos que la ofrenda cargue con todo en nuestro lugar de reunión, en nuestro edificio para adorar a nuestro Padre Celestial y nos damos lo nuestro. Ni un centavo para eso, no. Todo tiene que remunerarnos. Hasta se tiene que pagar, inclusive. Es increíble. Una idea errónea a través de los tiempos. Ojalá se pueda corregir y podamos abrir nuestra mente y entender que no es así. Hermanos, ¿cómo se sintieron los principales cuando dieron para el lugar de reunión, para el templo de la diosa Mente junto con él? ¿Cómo se sintieron? Ellos sintieron satisfacción, gozo. ¿Cuándo fue la última vez que usted usó un poco, no mucho, un poco de dinero? Quizás cambiar un foco de su edificio donde usted adora a Dios, donde quiera que me escuche. ¿Cuándo fue? Cuando, una vez más, hermanos, es grabada la ofrenda de la iglesia, cuando no hacemos partícipe de nuestros bienes a aquellos que nos instruyen y queremos y dejamos y demandamos que todo sea suplido por la ofrenda. Es gran cosa que alguien participe al darnos las cosas espirituales y nosotros participemos un poco con ellos en los bienes materiales. Vea usted detrás de todo esto, hermano, la justicia de Dios. Pero ante todo, la protección de Dios para los santos. Dijo en el salmista, el rey David, viejo hombre, soy de muchos años, he envejecido, pero jamás he visto santo alguno que mendigue pan. De eso se encarga la ofrenda. De eso se encarga. Dios hace valer sus promesas, hermanos. Y la promesa no es para cualquiera, escuche bien esto. Para los fieles, para los santos, que nunca han de uno desamparado, como sucedió en el Nuevo Testamento. Que Dios nos ayude a poder abrir nuestras mentes y entender este tema, hermanos, que no abarca otra vez todo el tema del uso de la ofrenda, pero es parte de. ¿Se ha preguntado si ha sido agravada la ofrenda de nuestra congregación alguna vez? Que Dios nos ayude.